Permanente académico de SUSIENDAC les da la bienvenida a la ponencia sobre trabajo de parto a cargo de la ponente universitaria Catherine Lisbeth Ramos Rojas, estudiante de séptimo año de Medicina Humana, Paz, vicepresidenta de Asuntos Internos ASIMEM de la Universidad Privada San Juan Bautista, perteneciente al staff de USAMEDI, miembro del Team WICMed.pe, contribuidora de UDOCS y miembro de CIPEMED en alianzas estratégicas. Chicos, antes de comenzar, mencionarles que a la mitad de la ponencia, por el chat se mencionará una palabra clave, la cual ustedes deberán estar atentos. Se mencionará hasta en una oportunidad de 3 veces. También mencionarles que al final van a realizar un quizzes como post-test. Muchas gracias, chicos, por atender a la ponencia y le damos la bienvenida a nuestra ponente, Catherine. Tienes el pase libre, puedes comenzar. Buenas noches a todos los presentes. Gracias por la presentación y la invitación a la Sociedad de PASCO y su comité académico permanente. El día de hoy hablaremos de un tema que es muy importante, que es el trabajo de parto. ¿Por qué es importante conocer el trabajo de parto? Es importante porque tenemos en riesgo en este proceso 2 vidas, la vida materna y la vida fetal. Y nosotros debemos estar preparados ante cualquier situación adversa. Así que sin más preámbulo, damos inicio a la exposición. ¿Qué es un parto normal? Parto normal o también denominado parto eutóxico. Se define como parto de comienzo espontáneo de bajo riesgo desde el comienzo del trabajo de parto y sigue siendo de bajo riesgo hasta finalizar el nacimiento. Parto normal o también denominado parto eutóxico. Eu es normal. El parto normal tiene las siguientes características y estas características son: el nacimiento debe ser espontáneo, debe ser de presentación cefálica. Esto quiere decir, si nosotros tenemos un parto por vía vaginal que es de presentación podálica de pie, o si es presentación de hombro o presentación de mentón, no es un parto eutóxico, no es un parto normal, es un parto distóxico. Debe encontrarse entre la semana 37 y la semana 40 de gestación y debe desarrollarse sin complicaciones. Vuelvo a repetir, un parto normal debe ser parto espontáneo con presentación cefálica, estar dentro de la semana 37 y 40 de gestación y debe desarrollarse sin complicaciones. Continuamos con las teorías. Como podemos observar en esta imagen, vemos a una mujer que lleva en su interior un nuevo ser, un ser que es complejo, tiene su corazón, tiene sus sistemas. De por sí, el proceso del embarazo nos maravilla, nos asombra hasta la actualidad. Y existen múltiples teorías que la han intentado explicar. Estas teorías son la teoría estrogénica, la teoría del lóbulo posterior de la hipófisis, la teoría de la similitud con la menstruación, la teoría de la distensión y la teoría de la irritabilidad uterina. También ahí nos faltaría la teoría de las prostaglandinas. Sin embargo, después de haber revisado todas estas teorías, llegamos a la conclusión que la causa de los partos se da de forma multifactorial, dentro de las cuales intervienen muchos factores, múltiples factores. ¿Y cuáles son estos factores? Estos factores son factores ovulares, factores maternos, factores uterinos, miometriales, factores cervicales, factores inclusive fetales. Intervienen en el inicio del trabajo de parto.
Cuando hablamos acerca de los factores ovulares, nos mencionan que existe un aumento de estrógeno y progesterona. El estrógeno va a activar al miometrio y el progestágeno, en su defecto, lo va a inhibir. Lo que sucede es que en el proceso y el desarrollo de embarazo, en sus etapas finales, esta placenta, que es la fuente principal de progestágeno, va a envejecer y ya no va a segregar tanto progestágeno, va a segregar más estrógeno. Esto va a hacer que inicie la actividad miometrial, se den las contracciones uterinas. Durante mucho tiempo se pensó que solo este episodio producía el parto. Sin embargo, el día de hoy, en la actualidad, sabemos que sucede, que es verídico, pero no determina el trabajo de parto. El trabajo de parto se da por múltiples factores. Dentro de los factores ovulares, nos mencionan que aumenta el ácido araquidónico en orina fetal. ¿Y cómo sucede esto? Lo que ocurre es que al inicio del embarazo, en el líquido amniótico existe un elemento que es inhibidor de las prostaglandinas. Recordemos que el ácido araquidónico origina, es precursor de las prostaglandinas. Entonces, cuando se va desarrollando el embarazo y este embarazo llegue a las semanas 38, 40, va a descender este inhibidor de las prostaglandinas. Desciende y por ende aumenta las prostaglandinas, aumenta el ácido araquidónico y este ácido araquidónico es encontrado en la orina fetal. Y el ácido araquidónico, que es precursor de las prostaglandinas, sobre todo la prostaglandina F2-alfa, que es una prostaglandina que es contráctil, va a producir las contracciones uterinas y actúan también como causa del trabajo de parto. Continuando con los factores ovulares, encontramos el aumento de los receptores de la oxitocina. ¿Qué es lo que sucede? Al realizarse un aumento del estrógeno y del progestágeno, van a sensibilizar a la fibra uterina. Esta fibra uterina va a aumentar sus receptores de oxitocina. Esto quiere decir que va a ser más sensible a la oxitocina y la oxitocina produce la contracción uterina. El aumento de los receptores de la oxitocina también se dan por otros factores que lo vamos a revisar. Los factores miometriales. Nosotros sabemos que durante el proceso de gestación, el útero crece hasta 1000 veces más de su tamaño normal. Un tamaño que antes no era grávido va a crecer 1000 veces más. Su aumento de tamaño va a hacer que las contracciones uterinas no se den de una forma efectiva. De esta manera, va a aumentar los receptores de la oxitocina. Pero estos receptores y esta contracción no se va a dar célula por célula, se tiene que dar de una forma conjunta, de una forma masiva. Por ende, intervienen los gap junctions, que son poros que van a hacer que este estímulo eléctrico sea en forma de masa, que llegue desde el fondo, pasando por el cuerpo hasta el cuello del útero. Y de esta manera las contracciones uterinas sean de forma efectiva. Por otro lado, tenemos los factores maternos, el cual son importantes. Las gestantes van a aumentar la secreción de oxitocina y vasopresina. Y además también interviene el estrés materno. Muchas veces llega una paciente que está estresada, está asustada. Este estrés
va a producir un aumento de adrenalina y de noradrenalina, el cual a su vez aumentará las prostaglandinas. Luego tenemos los factores cervicales. Vemos una imagen de un útero que es no grávido y acá podemos evidenciamos que está conformado el cuello uterino por un 70% de epitelio colágeno. Podemos observar. Esto quiere decir que el cuello uterino puede tener cambios. Los cambios cervicales se dan por este tipo de epitelio. A diferencia de el miometrio, ¿no? Que es muscular. El cervix, los cambios cervicales, producen el trabajo de parto. Y lo podemos constatar con el test de Virchow, con la escala de Virchow, que más adelante lo vamos a repasar. Encontramos los factores fetales. El feto tiene una hipófisis y esta hipófisis va a producir oxitocina. Esta oxitocina es importante para que todos los factores que ya he mencionado confluyan. Por ejemplo, cuando tenemos un parto de un feto que es anencefálico, este parto va a ser prolongado porque este feto que es anencefálico va a tener una hipófisis pero que no es funcional, que no va a producir oxitocina, por la cual va a prolongar el parto. Nosotros, ante este tipo de parto que es distóxico, tendremos que inducirlo. Entonces, acá tenemos algunos conceptos claves que son: un parto a término es cuando nos encontramos en la semana número 37 y 42. Cuando se da el parto mayor de la semana 42, estamos hablando posttérmino. Cuando es menor de la semana 37 es pretérmino y cuando es menor de la semana 28 es inmaduro. Y cuando se inicia el trabajo de parto, nos hacemos esta pregunta: ¿cuándo se inicia el trabajo de parto? Las contracciones uterinas, para que se inicie el trabajo de parto, deben ser rítmicas, intensas y dolorosas. Deben tener estos criterios para que se modifique el cuello uterino. Unas contracciones uterinas que son rítmicas, intensas y dolorosas modificarán el cuello uterino. Y cuando menciono que deben ser rítmicas, estamos hablando de que debemos encontrar en 10 minutos 3 contracciones. 3 a 5 contracciones. Los periodos de parto. Muchas veces, sobre todo en las pacientes que son nulíparas, tienen contracciones uterinas, pero este proceso se da ya que en las nulíparas se da el encajamiento 2 semanas antes del inicio de trabajo de parto. Y esto produce unas contracciones que no tienen ritmo y carecen de eficacia. Estas contracciones o falso parto se denominan las contracciones de Braxton-Hicks. Dentro de los periodos en sí del parto son 3. Tenemos el primer periodo, el segundo periodo y el tercer periodo. El primer periodo conlleva pues la dilatación. El segundo periodo, el expulsivo. Y el tercer periodo, el alumbramiento. Cuando hablamos del primer periodo y de una manera simple, hablamos de 2 fases, de una fase latente y una fase activa. Cuando denominamos una fase latente, inicia desde
cuando existe una dilatación cervical de 0 hasta una dilatación cervical de 3. Y la fase activa, que se da desde la dilatación cervical de 4 centímetros hasta 10 centímetros. Cuando tenemos nosotros una paciente que tiene una dilatación de 4, esta paciente tiene que ser llevada a hospitalización. Esta paciente debemos iniciar a llenar su partograma. En la fase latente, de 0 a 3, es manejado de forma ambulatoria. Si nosotros queremos ser un poco más minuciosos, el primer periodo lo vamos a dividir de esta manera, en 4 fases. La primera fase, la fase latente; la segunda fase, la fase de aceleración; la tercera fase o la fase máxima; y la fase 4 o la fase de desaceleración. La fase 1, la fase latente, inicia desde la dilatación de 0 hasta 3 centímetros y la duración se da en 8 horas. Esto quiere decir, si nosotros tenemos a una paciente que llega y encontramos una dilatación de 2.5 de 3, quiere decir que hace 8 horas ella ha iniciado su trabajo de parto. La segunda fase, la fase de aceleración, es a partir de la fase activa, a partir de que se tiene una dilatación de 4 centímetros y la duración es de 2 horas. Luego tenemos la fase 3. La fase 3, que es una aceleración máxima. Inicia desde la dilatación de 7 centímetros, dilatación cervical, y tiene una duración de 2 horas. La cuarta fase es la fase de desaceleración, y el cual hay una dilatación de 10 centímetros y una duración de 2 horas. Términos generales que nosotros debemos conocer para iniciar a llenar un partograma, ya que el partograma que yo les voy a explicar el día de hoy es un partograma que ha sido validado o modificado por la OMS, pero nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Tenemos 2 tipos de pacientes. Vamos a tener siempre 2 tipos de pacientes. Una paciente que es nulípara. Nulípara quiere decir que no ha tenido partos anteriores. Y multípara. Multípara que tiene 2, 3, 4 partos anteriores. En la fase latente que va de 0 a 3 centímetros de dilatación, en la nulípara, la que no ha tenido partos, es de mayor a 20 horas. La fase activa, que es desde la dilatación 4 hasta 10, la nulípara va a dilatar 1.2 centímetros por hora. Va a tener un expulsivo de 1 hora y media, y sí tendrá un alumbramiento de 30 minutos, igual que la multípara. En sí el alumbramiento es igual para ambas. La multípara, la que ha tenido ya varios partos, o 2, va a tener una fase latente menor a 14 horas. Tendrá una fase activa, o sea, de 4 centímetros de dilatación hasta 10 centímetros de dilatación, de 1.5 centímetros por hora, y un expulsivo que durará 1 hora. Entonces, existe una diferencia entre una paciente nulípara y una multípara, y por eso es importante que nosotros llenemos estos datos en el partograma. Cuando les pregunto, si les preguntaran, y es bastante preguntado en las clases y también en el hospital, ¿cuáles son los elementos del trabajo de parto? Los elementos del trabajo de parto son 3. Es el motor o las contracciones uterinas, el móvil o el feto y el canal o la pelvis. Estos son los 4 elementos para que se dé un trabajo de parto. Cuando nos referimos a las contracciones, esto son la fuerza expulsiva. Las contracciones
En el trabajo de parto tiene una intensidad de 30 a 50 milímetros de mercurio, pero normalmente su tono normal oscila entre 8 a 12 milímetros de mercurio. Si tenemos un valor menor a 8 milímetros de mercurio, estamos hablando de un útero hipotónico. Y la frecuencia de la contracción normal es de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Y en este cuadro, que es muy interesante, les voy a explicar la razón de ser de las contracciones uterinas. Recordemos que el tono base de las contracciones uterinas oscila en 8 a 12 milímetros de mercurio. Entre 8 y 12, algo ponderado, 10 milímetros de mercurio. Pregunta de examen. ¿Cuánto es el tono basal de las contracciones uterinas? 10 milímetros de mercurio. Entonces, acá tenemos una curva que tiene un pico. Este pico se denomina acmé. Luego de este acmé hay un descenso. Cuando las contracciones llegan hasta 20 milímetros de mercurio, la contracción se hace palpable. Podemos ya palpar la contracción, pero no hay dolor, pero sí la podemos palpar. Luego va ascendiendo y llega a 30 milímetros de mercurio, y es donde nosotros encontramos dolor, donde la paciente comienza a sentir dolor con sus contracciones uterinas. Este es un proceso muy importante, porque cuando llega a 30 hay dolor y también existen cambios cervicales. Llega nuestra paciente, nos dice que está sintiendo dolor recién con las contracciones uterinas, ustedes dicen, ya, está teniendo cambios cervicales. Luego tenemos un proceso máximo, ¿no? Que llega a 50, algunas literaturas nos dicen a 70, el acné, el trabajo de parto, y luego desciende. En esta imagen, nosotros observamos al útero, y el útero en sí está formado por dos hemicuerpos. Estos dos hemicuerpos van a dar la contracción uterina. El útero es un órgano muscular. Lo que sucede es que como crece tanto, es difícil realizar las contracciones que deben ser eficaces, que deben ser frecuentes y prolongadas. Por ende, el útero tiene dos cuernos, que son las trompas de Falopio. En estos dos cuernos existen células que funcionan como si fueran los marcapasos, como si fuera el marcapaso del corazón. Funciona y va a dar dirección a la contracción. Y esta contracción se va a dar desde el fondo, pasando por el cuerpo hasta el cuello del útero. Y se denomina este tipo de contracción de triple gradiente, ya que va a pasar fondo, cuerpo y llegar hasta la zona cervical. Vuelvo a repetir, porque es pregunta de examen. El tono normal es 10 milímetros de mercurio. Entonces, cuando la paciente está en trabajo de parto, tiene 30 milímetros a 40 milímetros de mercurio. Y cuando ella llega a un expulsivo, ya lo hemos visto en el acmé, la curva, llega máximo a un 70 milímetros de mercurio. Pero para poder realizar un expulsivo, la paciente necesita tener 120 milímetros de mercurio. Entonces, ¿dónde obtengo estos 50 milímetros de mercurio que me faltan? Imagínense, una paciente que está en su proceso de expulsivo, está en posición ginecológica, debe pujar para poder vencer de esta forma la gravedad y dar estos 50 milímetros de mercurio que faltan para completar 70 más 50 y llegar al 120 milímetros de mercurio, y así pueda realizar la expulsión. Sin embargo, y una curiosidad, en los partos verticales, la gravedad le da a la paciente que está en sus 70 milímetros de mercurio 40 milímetros de mercurio. O sea, ella solo necesita esforzarse 10 milímetros de mercurio para poder realizar su expulsivo. Es por ende que el proceso fisiológico en sí es el parto vertical.
Por eso es importante, más adelante lo vamos a ver, respetar la interculturalidad de las pacientes y tener en el centro de salud un lugar especial para el parto vertical, porque es fisiológicamente sostenible. Bien, ahora vamos a hablar, continuamos con las contracciones uterinas, pero en relación a la frecuencia fetal. Muchas veces nos hemos acercado a esos monitores y vemos que hay dos curvas. Una de las curvas son las contracciones uterinas y otra de las curvas son la frecuencia cardíaca fetal. Y esto es muy importante, ya que vemos acá en la curva de abajo, parecido a la curva que hemos revisado, ¿no? Que tiene su meseta y después desciende. Cuando la curva de la contracción asciende, cuando aumenta la curva de la contracción, la curva de la frecuencia fetal va a tener un descenso y esto se denomina desaceleración. Cuando la curva de la contracción aumenta, la curva de la frecuencia fetal desciende. Y este proceso es normal que nosotros veamos este patrón. Es normal, es un DIP 1, es normal. Lo anormal llega con el DIP 2. En el DIP 2 ya evidenciamos otro patrón. Ya existe una aceleración de la contracción, pero no existe una desaceleración de la contracción de la frecuencia cardíaca fetal. Esto se denomina decalaje o decalaje. Entonces, si yo les pregunto, y es pregunta de examen también, si yo les pregunto, tengo un DIP que tiene un decalaje, ya de por sí es anormal, es patológico. Estamos frente a un feto que está teniendo un sufrimiento fetal. Por alguna razón debo averiguarlo. Bien, cuando les pregunto, ya lo vamos a reiterar, los elementos del trabajo de parto, ¿cuáles son? El móvil, el motor y el canal. Ya eso está fijado. Luego, si nos pregunta cuáles son los fenómenos de parto, estos fenómenos son dos. Es el descenso y la dilatación. El descenso se da desde +2 a -4 y la dilatación se dará desde 0 hasta 10. Estos eventos son tan importantes que están bien especificados y bien esquematizados en el partograma. El partograma, que es un documento importante que bien llenado nos da toda la información de la paciente, el cual grafica los fenómenos de parto a través del tiempo. Entonces, en esta imagen tenemos un partograma de la OMS modificado. Y acá sí tienen que tomar un poco de atención, ya que muchas veces no se sabe el correcto llenado del partograma. Y nosotros en este partograma tenemos toda la información que necesitamos de la paciente. En el partograma llenamos el nombre, la edad, la gesta, su historia clínica. Es importante llenar todos estos datos. Y también va a llenar frecuencia cardíaca, membranas, dilatación, descenso y dinámica uterina, frecuencia cardíaca, temperatura, múltiples de datos que son importantes. Acá vamos a hacer lo que más problema le da a las personas, a los alumnos, a mis compañeros, para poder llenar. La frecuencia cardíaca fetal. Según la OMS, maneja los siguientes valores. Indica que la frecuencia fetal es de 100 a 180, pero nosotros sabemos que en la literatura la frecuencia cardíaca fetal es de 120 a 160 latidos por minuto. Entonces es importante nosotros ya conocer la literatura. Esto es lo que se maneja normalmente. Frecuencia cardíaca 120, 160, no se vayan a confiar en estos valores. El partograma se llena
se llena cuando la paciente ingresa a hospitalización y ella ingresa a hospitalización cuando está en fase activa, cuando tiene dilatación mayor o igual a 4. Bien, tenemos en esta sección la siguiente curva, el gráfico de dilatación y descenso. En esta curva, como pueden haber notado, va a iniciar desde la dilatación 4. Según la OMS nos dice que cada cuadradito es 30 minutos, media hora. Y que cada hora la paciente va a dilatar 1 centímetro. O sea, nosotros tenemos una información, según la literatura, que nos indica que la nulípara dilata 1.2 centímetros por hora en la fase activa y la multípara dilata 1.5 centímetros en la fase activa. Pero este gráfico que le estoy presentando es un gráfico que ha realizado la OMS como un consenso general, donde ellos identifican que de forma general las pacientes van a dilatar 1 centímetro por hora. Entonces, si llega nuestra paciente, si nuestra paciente llega, digamos, ella llega a las 7 de la mañana a hospitalización, nosotros debemos colocar la hora. Llega a las 7 de la mañana a hospitalización, tiene 4 de dilatación. Muy bien. Luego va a pasar 30 minutos, un cuadradito, pasa otros 30 minutos, pasan 2 cuadraditos y yo debo revisar en qué dilatación se encuentra. Y se encuentra en 5 dilatación. Ha aumentado, según la OMS, 1 centímetro por hora. Y así va a aumentar sucesivamente. Otra hora 6, otra hora 7, 8, 9, hasta llegar a la dilatación completa, que es 10 y expulsivo. Entonces, estaría llegando a 10, ¿en qué hora? A las 13 horas, a la 1 de la tarde. Por eso es tan importante colocar el horario. Podemos ver otra curva paralela, que es la curva de acción, y esta es una curva muy importante, porque nosotros vamos a medir la dilatación que debe ser paralela a la curva de alerta. Esta es la curva de alerta, debe ser paralela a la curva de la dilatación. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurriría? Por ejemplo, si mi paciente ha dilatado ya 5 centímetros, entonces yo estoy con la esperanza que va a dilatar 1 centímetro para la otra hora, pero no, yo evidencio y no encuentro 6 de dilatación, encuentro 5 de dilatación. Entonces ya mi línea ya no va a ser horizontal, ya va a ser vertical. Mi línea va a estar vertical. Y me da un chance de 4 horas donde yo puedo tomar alguna decisión. Debo ponerme a pensar por qué. Porque esta paciente ha pasado 1 hora y sigue con la dilatación 5. Tal vez tiene una incompatibilidad cefalopélvica o tal vez tiene una presentación anormal, tiene una presentación de hombros, una presentación de mentón o su cordón umbilical. Por ende, tengo 4 horas para poder identificar. Y cuando ya esta línea sobrepasa la línea de acción, ya debo yo inducir el parto. Ya debo tomar una decisión. Bien, eso sería todo. Claro. Bien, en cuanto a los tactos vaginales, la OMS nos recomienda que se debe hacer un tacto vaginal cada 4 horas. Nos han enseñado en la universidad, en los hospitales, que se debe realizar un tacto vaginal por hora. Sin embargo, según las claves, tenemos, ¿cuáles son las claves? La clave roja, la clave amarilla y la clave azul. La clave roja es hemorragia, la clave amarilla infecciones y la clave azul es hipertensión. La clave amarilla nos indica que las puérperas generalmente fallecen de infecciones. Entonces,
yo debo ponerme a pensar y digo, ¿por qué una paciente que está en su proceso de parto va a poder infectarse? Y una ventana abierta para la infección es el tacto vaginal. Es el tacto vaginal y por eso la OMS recomienda pues que realicemos el tacto vaginal cada 4 horas. Sin embargo, no se acepta, no se pone en práctica en el Perú. Así que, ¿cómo yo puedo ver el descenso si no hago un tacto vaginal? La OMS también ha pensado en eso y nos ha recomendado el método de los 4/5, de los 5/5, de los 5/5. Este método, por ejemplo, acá tenemos esta imagen, ¿no? Donde 5/5 nos refiere a que está antes del reborde pélvico, 4/5 está el sisipucio, etcétera, pero más práctico lo vamos a hacer con nuestros deditos. Sí, nuestros 5 dedos pueden localizar la cabeza del feto, quiere decir que son 5/5. Si ya encontramos 4 deditos, ya son 4/5. Si ya son 3 deditos, ya son 3/5. Si son 2 deditos, ya son 2/5. Si es un dedito, 1/5. Y si es 0, está en 0/5. Entonces, de esta forma, voy a poder observar yo el grado de descenso según los quintos. Es un método suprapúbico donde no es invasivo, no vamos a hacer el tacto vaginal. Sin embargo, es importante conocer, ¿no? El tacto vaginal, que se debe hacer según la OMS nos dice cada 4 horas, pero en la actualidad se hace cada hora, sobre todo en los centros de salud peruanos de nuestro país. Es importante que nosotros nos podamos medir nuestros dedos. Por ejemplo, en esta imagen se han medido sus dedos y tiene 3 centímetros. Tiene 3 centímetros. Entonces, acá tenemos esta imagen, ¿no? Este proceso se denomina la maniobra de Hamilton. Vemos acá el dedito, es 1 centímetro, que conlleva que existe 1 centímetro de dilatación cervical. Ingresa el dedito, este dedito mide 1 centímetro, se ha medido, la persona mide 1 centímetro y tiene 1 centímetro de dilatación. Acá tiene 3 centímetros de dilatación, 4 centímetros y 5 centímetros de dilatación. Es muy importante nosotros conocer y tener la destreza en los dedos. Por eso nosotros debemos practicar. El test de Virchow. Cuando nosotros hacemos el tacto vaginal, nosotros no solamente lo hacemos para observar el grado de encaje, sino también las características del cervix. Y de esta forma también ver si es un cuello maduro o no maduro. El test de Virchow o la escala de Virchow nos lo brinda en puntajes y de forma práctica. Acá tenemos los parámetros cervicales, el cual va a medir en este tacto la dilatación, el borramiento del cervix, el encajamiento, la consistencia y la posición. Se mide de 0 a 3. El puntaje es de 0 a 3. Si yo mido dilatación y encuentro un cuello cerrado, ¿cuánto de puntaje le voy a otorgar? 0. Si yo mido dilatación y encuentro 1 a 2 centímetros, ¿cuánto de puntaje le voy a otorgar? 1. 1 le voy a dar. Si yo mido dilatación y encuentro un cuello con 3 a 4 centímetros de dilatación, le voy a dar 2. Y si es mayor de 5 centímetros, le doy 3. Le doy 3 a esa dilatación. Así su puntaje. El borramiento se da en porcentajes. Se mide en porcentajes. Es 0 cuando encontramos un borramiento de 0 a 30%. Es 1 cuando encontramos un borramiento de 40 a 50%. Es 2 cuando encontramos un borramiento de 60 a 70%. Y es 3 cuando encontramos un borramiento mayor a 80%.
Y el encaje también es muy importante. El encaje es importante y podemos ahí colocarlo en los planos de Hodge, que lo vamos a ver más adelante. Si este es móvil, se encuentra en -3 y le doy puntaje 0. Si es de 1 y está en el plano -2, está en el plano -2, perdón, está en el primer plano, le doy -2 y está en puntaje 1. Si él está encajado en el plano 2, es -1 y le doy puntaje 2. Y si está en el plano 3, le doy puntaje 3. También la consistencia cervical, el cual debe ser firme. Si es firme, le doy 0. Si está medio, no está ni blando ni firme, le doy 1. Y si está blando, le doy 2. Cuando se da ya una dilatación mayor a 5, es imposible poder localizar la consistencia. En cuanto a la posición, si esta es posterior, le doy 0, si es intermedio, le doy 1, y si encuentro una posición anterior, le doy 2. Cuando sumo los puntajes y este puntaje es mayor de 6, estoy hablando de un cuello uterino maduro. Continuamos con las anomalías del parto. Las fases muchas veces llegan a ser mayores y estas se denominan fases latentes prolongadas. ¿Y cómo sé cuáles son las fases prolongadas? En una nulípara, una fase latente prolongada serán 20 horas. En una multípara, una fase latente prolongada será mayor a 14 horas. Y según la OMS, pues me menciona que en la fase activa se debe dilatar 1 centímetro por hora, pero nosotros ya hemos visto que según el concepto de nulíparas, o eso de nulíparas y multíparas es diferente. Y también debemos tener la detención secundaria de la dilatación. Este se define de la siguiente forma, es el cese de dilatación durante 2 horas o más. Un descenso prolongado en una nulípara es menor a 1 centímetro por hora y en una multípara menor a 2 centímetros por hora y un parto precipitado. Los partos precipitados son partos que muchas veces no podemos evitar, no podemos prevenir. En una nulípara es una dilatación y descenso mayor a 5 centímetros por hora y en una multípara la dilatación y descenso será mayor a 10 centímetros por hora.